Hola, bienvenidos a Casa Nancarrow. Estamos en el sur poniente de la Ciudad de México, en el interior de uno de los últimos testimonios vivos, si no es que el último testimonio vivo de la arquitectura orgánica de Juan O'Gorman. Mi nombre es Adriana Sandoval, soy la directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman y de nuevo les doy la bienvenida a este oasis de la Ciudad de México. Casa Nancarrow es el testimonio de una amistad que se construyó a lo largo de 40 años. Es una relación amistosa entre un músico de los más importantes del siglo XX, Conlo Nancarrow, y uno de los más notables arquitectos mexicanos, Juan O'Gorman. En ese sentido, esta casa se puede considerar, sin exagerar, una casa testimonio, es decir, habitar, transitar, visitar sus espacios implica develar diversos conocimientos en torno a diversas temáticas, como por ejemplo la Guerra Civil Española, una postura franca en contra de los procesos de guerra del siglo XX, la vinculación amorosa entre distintos intelectuales entre los años 30 y los años 50, y en el mejor de los casos, un espacio de resistencia en contra del totalitarismo que inició en la primera mitad del siglo XX y que para los años 60 ya era una declaración frontal en contra del humanismo. Conlo Nancarrow llegó a México en los años 40. Él era un estudioso de avanzada del pensamiento musical del siglo XX. Llega a México perseguido por el gobierno de Roosevelt, un gobierno que tenía cierto resentimiento o resistencia a quienes se habían vinculado con movimientos revolucionarios o que se habían declarado comunistas. Específicamente en el caso de Conlo Nancarrow, él había sido un combatiente de la Guerra Civil Española vinculado con la Brigada Abraham Lincoln. Decide llegar a México después de elegir nuestro país entre migrar a Canadá o venir a México. Reside finalmente en México e incluso en el 55 se hace mexicano. Nancarrow va a construir un espacio no necesariamente para la habitación, sino un espacio para producir su música. Estamos hablando de un compositor de avanzada, por lo que va a construir un espacio para la biblioteca, es decir, la parte teórica, y un espacio para la producción musical. En Estados Unidos ya había hecho trabajos en relación a la composición y la ejecución de música, pero había tenido cierta resistencia de parte de sus colegas. En México va a ser Rodolfo Halfter quien haga el primer encargo a Conlo Nancarrow de una composición. Este es un punto bien interesante porque habla de una vinculación de un exilado español que en México ya estaba instalado y que al enterarse que Conlo Nancarrow, excombatiente de la Guerra Civil Española, estaba en México, trata de abrazarlo en el sentido figurado y solicitar una pieza musical. La pieza no se va a estrenar, pero desde mi punto de vista sella la vinculación amorosa entre una comunidad que después de los horrores de la guerra había migrado a México y acá florecían distintos intereses en ciencias, en artes, en filosofía. Y a consecuencia de ello, podríamos marcar esa vinculación. La casa en que nos encontramos es resultado de un afortunado encuentro entre dos jóvenes. Por una parte, Juan O'Gorman, nacido en 1905, y por otra parte, Conlo Nancarrow, nacido en 1912. Nancarrow en los Estados Unidos, específicamente en Texarkana, y Juan O'Gorman en la Ciudad de México. O'Gorman venía de un proceso bien particular que era el estallido y la conclusión de la Revolución Mexicana, mientras que Conlo Nancarrow había estado presente en la Guerra Civil Española. Ambos jóvenes en ese momento aceptaban ser comunistas y tenían una postura clara respecto a ese tema. En ese momento se encontraron y resolvieron que era necesario construir este espacio. Conlo ya había iniciado una primera construcción o una primera temporada de este espacio en el que nos encontramos, que sería la construcción de un estudio y de una biblioteca, mientras que O'Gorman en un segundo periodo construiría lo que corresponde a una alcoba o recámara, un baño completo y una cocina. La parte que es muy interesante es pensar cómo la suma de estos dos sujetos va a dar como consecuencia una casa testimonio.
por parte de Conlon and Carrow, será aquí, en este espacio, donde construya la parte más significativa de su trabajo, aquella que vincula el pensamiento musical, la composición musical del siglo XX, con un instrumento que fue muy popular en el siglo XIX en Estados Unidos, conocido como pianola, o más específicamente nombrado piano mecánico. Mientras que Juan O'Gorman va a resolver una idea muy importante en su proceso como arquitecto y será la ejecución de la primera casa de carácter orgánico inspirada en Frank Lloyd Wright. La colaboración entre estos dos jóvenes de avanzada va a dar como resultado un espacio en el que se desarrollan dos vertientes importantes. Incluso cuando nosotros observamos la casa en la fachada principal, vamos a notar la existencia de un sol que corona la parte superior de esta casa. Desde mi punto de vista como especialista en la obra y en la iconografía de Juan O'Gorman, es una señal de este espacio como un espacio donde resiste el pensamiento crítico, donde se renueva el espíritu en un contexto tan complejo como el que había dejado, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Esta casa se construye entre 1947 y 1952, es decir, para este periodo habían acontecido importantes procesos bélicos internacionales. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y Nancarrow, habiendo sido combatiente, y O'Gorman, habiendo sido comunista, están en un proceso de retracción o de ir del combate directo hacia una búsqueda personal en sus obras, entendiendo que el arte será la única vía de resistencia en lo que resta de sus vidas y en lo que resta del siglo XX. En ese sentido, incluso la iconografía que me acompaña en este momento, la parte de atrás que hay un Quetzalcóatl, va a representar también para O'Gorman la eterna búsqueda, la eterna renovación. Es también este espacio un ejercicio de libertad para Juan O'Gorman, porque O'Gorman había dejado la arquitectura hacía por lo menos 10 años, se había negado a formar parte de lo que para él era un negocio de corrupción de la construcción arquitectónica de mano del Estado mexicano postrevolucionario. Él se había encontrado decepcionado, se había alejado de la arquitectura, pero cuando conoce a Frank Lloyd Wright entiende que la arquitectura tiene otra posibilidad igual de importante, y esa posibilidad será la vinculación del hombre con la naturaleza. Por eso se le denomina arquitectura orgánica, porque en un contexto de industrialización el hombre está consciente de su importancia como ente orgánico y necesita volver hacia ese punto, una suerte de reconciliación, de reconocimiento y de ir en contra de esa forma tan violenta que se había derivado de la industria de la guerra a partir de la Segunda Guerra Mundial. Conlon and Carrow es conocido como el genio de los tiempos múltiples. La materia principal de trabajo para el músico será el sonido. La casa estudio Conlon and Carrow tiene una característica especial. Desde mi punto de vista, es una caja de silencio. Es decir, O'Gorman diseña para su amigo muy querido Conlon and Carrow una caja donde lo abraza el silencio y la contemplación. El corazón de este predio, de este terreno, de este espacio, es el estudio. Un estudio que se activaba todos los días, 12 horas diarias, con investigación profunda para la creación de un lenguaje que no existía. Conlon and Carrow, guste o no guste, se conozca o no se conozca, es un dispositivo de percepción musical que no ha existido en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Por eso es que es reconocido como uno de los compositores más relevantes del siglo XX, porque en esta casa, en este estudio, va a transformar no solo la composición, sino la percepción de la música. Algo que estaban buscando gente como John Cage, que fue un colega con quien participó en estos procesos de investigación y expansión de la producción musical, y también György Ligeti, que fue una de las mentes más avanzadas y generosas que
nombró a Conlon Nancarrow en los años 70, más o menos 80, como uno de los compositores más relevantes del siglo XX, dando con ello nombre a Conlon Nancarrow en todos los espacios donde se seguía reflexionando acerca de la música y de una música nueva, pero una música no en el sentido de novedosa o en el sentido de vanguardista, sino como una música que se renovaba después de la muerte, después de la destrucción de la primera mitad del siglo XX. La Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, de la cual tengo el honor de ser directora, trabaja todos los días por preservar la memoria de Juan O'Gorman y de Conlon Nancarrow. Nuestro trabajo inició en 2018 y directamente con el público estamos trabajando desde 2021. Uno de nuestros máximos sueños o de nuestros máximos objetivos es la preservación de esta casa. En esto quiero ser muy enfática, no es una preservación como fetiche ni como reliquia. Es una preservación de un espacio que tiene todos estos valores que someramente he compartido con ustedes y que estamos absolutamente seguros que puede seguir generando y germinando una esperanza en contextos tan oscuros como los que nos encontramos. Estamos trabajando en lo que conocemos como, o lo que se conoce como patrimonio intangible, que es ir sembrando en cada uno de nosotros la noción de Nancarrow O'Gorman, la casa y toda esta historia que hemos platicado, pero también en el patrimonio tangible, que es el que nos resguarda en este momento y que nos encantaría pueda seguir existiendo con la certeza de preservar y estar abierto al público. Agradecemos muchísimo la visita a Casa Nancarrow y deseamos verdaderamente encontrarlos aquí para abrir nuestras puertas y nuestras manos para sumar esfuerzos.